Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a nuestra reunión de entre semana, vida y ministerio. Vamos a dar inicio a nuestra reunión con la canción número 12. Sin duda nos ayudará a nuestros corazones a motivarnos para esta reunión. Canción número 12, con el tema Las promesas de vida eterna. Pues los invitamos a ponerse de pie, si puede hacerlo, y entonemos juntos esta hermosa canción. Pueden disfrutar de esta reunión. Vamos a recibir una preparación y una capacitación por parte de Jehová. Va a estar muy interesante nuestra reunión porque, por ejemplo, en los tesoros de la Biblia, Isaías nos dirige a la bondad con que Jehová Dios trata a quienes andan en su luz. Ahí podemos darnos cuenta cómo Jehová es una plaza fuerte para aquellos de condición humilde, para aquellos de corazón quebrantado, para aquellos que andan en angustia, para aquellos que sienten un calor abrasador de este sistema de cosas. Pero algo que vamos a analizar también, y va a ser muy interesante, que Jehová no limita su amor y su bondad, pues solamente en eso, en ser amoroso. La consideración nos hace ver que Jehová Dios nos da alimento suficiente para servirle, para amarle, para adorarle plenamente. Vamos a ver dos preguntas, es decir, puntos destacados de la palabra de Dios, del capítulo 24 al capítulo 28. 12 puntos interesantes de los perlas escondidas. ¿Qué vamos a analizar ahí? Por ejemplo, hay una pregunta: ¿cómo podemos colaborar con Dios en extender todos los confines del país? Hay otra pregunta, y esta es meditarla, pensarla bien y poner mucha atención. ¿A qué se parecen referirse los predichos cuartos interiores que cita Isaías 26:20?
¿qué tenemos que ver en este asunto? ¿Cómo nos afecta a nosotros? En nuestra vida cristiana, hermanos, vamos a prepararnos con ideas para presentar las publicaciones que tendremos en este mes. Va a haber un video, probablemente, o algunas consideraciones interesantes, y nos van a preparar con estos 2 folletos para nuestra predicación. En el estudio bíblico de la congregación, vamos a ver algo interesante: las asambleas que dieron el impulso a la predicación, y una asamblea muy memorable, la asamblea en Cedar Point, Ohio, en 1922. Bien, hermanos, pues vamos ahora a dar inicio a los tesoros de la Biblia. Esto nos los presentará el hermano Jonathan Limón con el tema Jehová cuida a su pueblo. Le escuchamos, hermano Limón. En estos tiempos críticos, difíciles de manejar, a veces nos sentimos abrumados por las presiones de la vida. Desde 1919, los tiranos han tratado por todos los medios de quebrantar la integridad de los adoradores verdaderos. Todos los días se pone a prueba nuestra fe. Sin embargo, las palabras de Isaías brindan mucho consuelo a quienes adoramos a Jehová. Veamos por qué. Dirija su atención ahí al libro de Isaías, en su capítulo 25, versículos 4 y 5, y veamos lo que por inspiración divina escribió el profeta Isaías. Vamos a leer Isaías 25, 4 y 5. Dice ahí: porque has llegado a ser una plaza fuerte para el de condición humilde, una plaza fuerte para el pobre en la angustia que tiene, un refugio contra la tempestad de lluvia, una sombra contra el calor cuando el soplo de los tiránicos es como una tempestad de lluvia contra una pared. Como el calor en un país árido, tú reduces el ruido de extraños, el calor con la sombra de una nube. La melodía misma de los tiránicos queda suprimida. ¿De qué manera podemos encontrar consuelo en estas palabras, tal como dijo Isaías? Bueno, una de ellas es al ver cómo es que Jehová es la plaza fuerte y el refugio de su pueblo. Así es, Jehová es un refugio para los mansos y humildes que desean servirle. Y tal como un padre amoroso, Jehová no se limita solamente a proteger a sus siervos, no, sino que además de protegerlos, les proporciona lo que necesitan. ¿Qué es lo que necesita su pueblo? ¿Y de qué manera proporciona Jehová estas cosas? Mire, vamos a ver nuevamente qué es lo que dice Isaías. Ahora vamos a ver el versículo número 6, de ahí del capítulo 25. Dice ahí: y Jehová de los ejércitos ciertamente hará para todos los pueblos en esta montaña un banquete de platos con mucho aceite, un banquete de vino mantenido sobre las heces de platos con mucho aceite llenos de médula, de vino mantenido sobre las heces filtrado. ¿Qué nos dice Isaías al respecto? Bueno, aquí Isaías habla de un banquete. Tras liberar a su pueblo de Babilonia la Grande en 1919, Jehová puso ante ellos un banquete. Pero tal como acabamos de leer, ¿qué clase de banquete era este? Bueno, era un banquete de abundante alimento espiritual. A eso se refería Isaías, el cual, tal como acabamos de leer, se sirve en la montaña de la casa de Jehová, a la cual afluyen todos los mansos y humildes que desean servirle junto con los adoradores verdaderos. También podemos destacar aquí que en este elevado lugar de adoración, Jehová ofrece a sus fieles un
opulento festín. Y tal como lo podemos ver ahí en nuestra guía de actividades, puede dirigir su atención a la página número 2. Ahí, por ejemplo, se nos explica cómo Jehová cuida a su pueblo. Ahí menciona que Jehová es un anfitrión generoso que nos da abundante alimento espiritual. Entonces, tal como dice aquí, ¿de qué manera nos protege Jehová? Principalmente en sentido espiritual. Y ahí podemos ver cómo desde el tiempo de Isaías se profetizó que iba a haber ese banquete. En tiempos bíblicos, tal como dice la guía de actividades, comer juntos era señal de paz y amistad. ¿Cómo podemos relacionar esto ahorita? Bueno, gracias al alimento que Jehová nos proporciona, podemos estar unidos. También, ¿qué representan los platos con mucho aceite? Ahí también se nos explica que estos representan tanto los platos como el vino, lo más selecto del alimento espiritual que Jehová nos suministra. Y verdaderamente podemos ver que así es. Jehová ha servido un banquete para todos sus siervos. ¿Cómo lo ha hecho? Mediante el esclavo fiel y discreto que nos proporciona el alimento al tiempo apropiado. Y podemos decir que realmente el esclavo fiel y discreto nos da lo más selecto, tal como es Jehová, un Dios generoso. Pero aparte de esto, hay más. Jehová no nada más nos ofrece este banquete. El festín espiritual del que ahora disfrutamos los siervos de Dios tiene un cumplimiento mayor. ¿Cuál es este? Este cumplimiento mayor prefigura las delicias físicas de las que disfrutaremos cuando el reino de Dios sea el único gobierno sobre la humanidad y el hambre ya no exista. Entonces, imagínense, esto sin duda nos hace pensar en la gran cantidad de alimento físico que habrá en el nuevo mundo de Dios, donde el banquete de platos con mucho aceite incluirá alimento físico en abundancia. Ahora sí, nadie tendrá hambre física ni espiritual. Qué bendición, sin duda, es participar de este banquete. Pero aparte de esto, escuchemos aún otra promesa más maravillosa. Mire, prestemos atención a las siguientes palabras de Isaías. Vamos a ver lo que dice ahora Isaías 25, 7 y 8. Dice ahí: y en esta montaña él ciertamente se tragará la cara de la envoltura que está envuelta sobre los pueblos y la obra tejida que está entretejida sobre todas las naciones. Él realmente se tragará a la muerte para siempre, y el Señor soberano Jehová ciertamente limpiará las lágrimas de todo rostro, y el oprobio de su pueblo quitará de toda la tierra, porque Jehová mismo lo ha hablado. Isaías compara el pecado y la muerte a una obra tejida o a una envoltura. ¿Qué significa esto? Imagínese, esto significa que ya no existirá el pecado ni la muerte. Estas cosas que han causado tanto dolor a la humanidad dejarán de existir. Nadie morirá por causas naturales ni llorará la pérdida de un ser querido. Además, ningún residente en la tierra podrá decir que está enfermo. Por otro lado, dice también Isaías 25, 8 en su parte B, que Jehová quitará el oprobio de su pueblo. ¿Qué significa esto? ¿O de qué manera lo va a hacer? Bueno, también Isaías nos explica cómo es que Jehová eliminará a la fuente de tal oprobio. ¿Quién es la fuente de este oprobio? Satanás, el diablo y su descendencia, que por milenios ha causado tanto dolor al pueblo de Jehová. De esa manera, Isaías nos hace ver todas las cosas maravillosas que Jehová hará dentro de poco. Sin duda,
Anhelamos que llegue ese día, pero mientras llega ese día, ¿qué podemos hacer? Bueno, debemos mantenernos dentro del pueblo de Jehová, porque esa es la única manera en la cual Jehová nos va a proveer lo que necesitamos para poder mantenernos íntegros ante todas las pruebas que Satanás nos lanza. Por eso es muy importante que aprovechemos todo el alimento espiritual que Jehová nos está dando. Quienes lo hagan de esta manera, quienes se beneficien de este alimento, entonces participarán de algo mucho mejor y tendrán un futuro maravilloso. Hermano Limón, muchas gracias. Sin duda un discurso muy instructivo y muy reconfortante, muy alentador. Bien, ahora vamos a comentar todos. Vamos a analizar algunos puntos prácticos basados en nuestra propia investigación. Esto es en Busque Perlas Escondidas. Nuestro hermano que tendrá a su cargo el análisis es nuestro hermano Yire Peña. Le escuchamos, hermano Peña. Bienvenidos, hermanos, a esta parte de la reunión Busquemos Perlas Escondidas. Les invitamos a todos a expresar sus comentarios, ya que estamos emocionados por escucharles. Vamos a iniciar la consideración con la lectura de Isaías 26:15. Quisiera pedir por favor a alguien del auditorio ayudarme con la lectura de este texto. Hermano Oscar Romero, por favor. Has añadido a la nación, oh Jehová, has añadido a la nación. Te has glorificado, has extendido a gran distancia todos los confines del país. Correcto, hermano, te agradecemos por tu buena lectura. Ahora pregunta, ¿cómo podemos colaborar con Dios en extender todos los confines del país? Hermana Alma Bolaños, por favor. Sí, apreciando el gran privilegio que tenemos de honrar el nombre de Jehová y entonces así predicar con entusiasmo las buenas nuevas, ya que cada vez que ayudamos a una persona que tiene sed y hambre en sentido espiritual, entonces colaboramos para que este paraíso espiritual se haga cada vez más grande. Correcto, muchas gracias, hermana, por su buen comentario. Hermana Antonieta, por favor. Sí, cuando nosotros ayudamos a algún estudiante de la Biblia a llegar al bautismo, o cuando nosotros servimos en los meses de mayor actividad como precursores, proclamando con entusiasmo las buenas nuevas, también estamos extendiendo los límites de ese paraíso. Correcto, hermana, muchas gracias. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. ¿Quién pudiera ayudarme, por favor, a leer de su copia de las Escrituras lo registrado en Isaías, capítulo 26, versículo 20? Hermana Leticia de Luna, por favor. Anda, pueblo mío, entra en tus cuartos interiores y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por solo un momento hasta que pase la denunciación. Correcto, hermana, le agradecemos por su buena lectura. Pregunta, ¿a qué parecen referirse los predichos cuartos interiores? Hermano Leonardo Llanos, por favor. Sí, cuando llegue el fin de este sistema de cosas, las cosas se pondrán aún más difíciles. Los servicios públicos y sistemas organizados se vendrán abajo y la gente temerá por su vida. Cuando llegue este momento tendremos que seguir el mandato de escondernos en algún lugar para protegernos, es decir, entrar en los cuartos interiores. Correcto, hermano, muchas gracias por tu acertado comentario. Hermana Sandra Decano, por favor. Sí, debido a la situación tan crítica que se va a ver, es interesante notar que en esos momentos ni los gobiernos políticos ni a lo mejor las montañas literarias se convertirán en esos refugios. Por lo tanto, podríamos pensar entonces que en esos momentos la congregación jugará un papel muy importante para nuestra protección. Correcto, muchas gracias, hermana. Hermana Miriam Martínez, por favor. Se van a venir tiempos difíciles, ahora nosotros debemos de valorar las instrucciones dentro de la congregación y debemos de obedecer sin vacilar las instrucciones que se nos dan mediante ellas, porque probablemente ahí se nos van a dar instrucciones cuando estén las cosas difíciles. Excelente, hermana, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué me enseña sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana Lorena de Arreola, por favor.
Isaías 28, 2 al 6, es un hecho de que Jehová traerá juicio a toda la humanidad y va a poner fin a la maldad y a la deslealtad. Sin embargo, se encargará de los fieles que sobrevivan y en ese juicio no va a dejar a los justos sin esperanza, todo lo contrario. A mí me enseña que Jehová es un Dios justo y amoroso en quien sí se puede confiar, por lo tanto tengo que demostrar verdadera fe y lealtad. Hermana, muchas gracias por su buen comentario. Hermano Abel Luna, por favor. Isaías capítulo 26, versículo 7 nos muestra la justicia de Jehová y que quiere que sigamos su ejemplo, ya que si nosotros nos esforzamos por ser justos, Él mismo nos ayudará a superar los obstáculos para llevar una vida de rectitud. Correcto, hermano. Muchas gracias por tu comentario. Hermano Aguirre, por favor. Jehová puede ser para nosotros una plaza fuerte y en verdad lo ha demostrado de diversas maneras al proteger a su pueblo. Ahí Isaías capítulo 25 versículo 4 precisamente llega a mostrar eso, ¿verdad? Que Jehová es una plaza fuerte para aquellos que confían en Él. Gracias, hermano, por su muy buen comentario. Hermana Frida Llanos, por favor. Sí, por décadas, como testigos de Jehová, hemos mostrado bondad hasta los inicuos al visitar sus hogares con el mensaje del reino. Un mensaje que, por decirlo así, salva vidas. Pero el resultado ha sido como se declara en Isaías 26:10. Como leemos, las personas tienen una actitud negativa y no nos sorprende, pues esta profecía tiene su cumplimiento hoy. Y aunque se les ofrece la oportunidad, pocas personas desean obedecer para hacer la voluntad de Jehová. Muchas gracias, hermana, por su comentario. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué ideas de la lectura bíblica de esta semana pueden servirme en la predicación? Hermano Víctor Figueroa, por favor. En Isaías 26, versículo 10 se dice, aunque se muestre favor al inicuo, simplemente no aprenderá justicia. Y esta expresión que aparece en la Biblia nos deja en claro que quien hace el juicio de esa distinción es Jehová. A nosotros nos corresponde simple y sencillamente predicar para que Él pronuncie su juicio en el Armagedón. Correcto, muchas gracias por tu buen comentario. Hermana Brenda Plata, por favor. Sí, Isaías 25:9 dice, miren, este es nuestro Dios. Tal como un niño señala orgullosamente mostrando quién es su padre, los verdaderos adoradores de Jehová tenemos muchas razones para sentirnos así, y es algo que los estudiantes deberían de sentir. Por eso debemos de ayudarles a que se den cuenta que cuanto más se esfuercen por conocer las cualidades de Jehová, más seguros estarán de que Jehová es el mejor padre. Muchas gracias, hermana, por tu acertado comentario. Hermana Jacqueline Cruz, por favor. Sí, el capítulo 25, el versículo 8 dice, Él realmente se tragará la muerte para siempre. Pienso utilizar este texto en la predicación de casa en casa y utilizar la pregunta 10 del folleto Introducción a la Palabra de Dios. ¿Qué promete la Biblia para el futuro? Correcto, hermana, muchas gracias por su muy buen comentario. Hermana Kesia de Rojas, por favor. Isaías 26:3 habla acerca de una paz que es de valor incalculable. Esto me ayuda o me hace pensar en que la gente hoy necesita este tipo de paz ya en vista de tantos problemas, ya que menciona ese texto que los que tienen la mente puesta en el Espíritu disfrutarán de la paz con el Creador, porque Él promete que protegería a los que se apoyaran incondicionalmente. Así es que seguramente este texto les ayudará a algunas personas. Excelente, hermana, muchas gracias y les agradecemos a todos por el apoyo mostrado a esta parte. Les invitamos a prepararse así para la siguiente semana. Ahora continuaremos nuestra reunión. Excelente conducción, hermano Peña, y gracias a todos por sus muy buenos comentarios. Bien, para concluir, tesoros de la Biblia, hermanos, vamos a escuchar al hermano Leo Llanos con la lectura de la Biblia. Vamos a ver del capítulo 28 de Isaías, del versículo 1 al versículo número 13. Hermano Llanos, le escuchamos. Ay de la corona eminente de los borrachos de Efraín, y de la flor marchita de su decoración de hermosura, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los que han sido vencidos por el vino. Mira, Jehová tiene a alguien fuerte y vigoroso, cual tempestad atronadora de granizo, tempestad destructiva, cual tempestad atronadora de aguas poderosas, inundantes. Él ciertamente efectuará un echar abajo a tierra con fuerza. Con los pies serán holladas las coronas eminentes de los borrachos de Efraín,
y la flor marchita de su decoración de hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil, tiene que llegar a ser como el higo, temprano antes del verano, que, cuando lo ve el que está viendo, mientras todavía está en la palma de su mano, se lo traga. En aquel día, Jehová de los ejércitos llegará a ser como corona de decoración y como guirnalda de hermosura para los restantes de su pueblo, y como espíritu de justicia al que se siente en el juicio, y como poderío a los que apartan la batalla de la puerta. Y estos, también, a causa del vino, se han descarriado, y a causa del licor embriagante han andado errantes. Sacerdote y profeta se han descarriado a causa del licor embriagante. Se han confundido como resultado del vino. Han andado errantes como resultado del licor embriagante. Se han descarriado en su ver. Han tambaleado en cuanto a decisión. Porque todas las mesas mismas se han llenado de sucio vómito. No hay lugar sin él. ¿A quién hicirá uno en conocimiento y a quién hará uno entender lo que se ha oído? ¿A los que han sido destetados de la leche? ¿A los quitados de los pechos? Porque es mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, cordel de medir sobre cordel de medir, cordel de medir sobre cordel de medir, aquí un poco, allí un poco. Porque mediante los que tartamudean con los labios y mediante una lengua diferente, él hablará a este pueblo, a aquellos a quienes ha dicho, este es el lugar de descanso, den descanso al fatigado, y este es el lugar de desahogo, para quienes no estuvieron dispuestos a oír. Y para ellos la palabra de Jehová ciertamente llegará a ser mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, cordel de medir sobre cordel de medir, cordel de medir sobre cordel de medir, aquí un poco, allí un poco, a fin de que vayan y ciertamente tropiecen y caigan hacia atrás y realmente sean quebrados y cogidos en lazo y atrapados. Excelente lectura, hermano Llanos. Muy bonita lectura. Hubo una partecita ahí en el versículo 7 donde habla de vómito. Como que no le gustó esa expresión, wow, vómito. Nuestro hermano estaba trabajando o está trabajando en ademanes y expresiones faciales. Y sin duda lo hizo muy bien. Usó ademanes y las expresiones faciales muy claras. Manifestó por su forma de leer y sus gestos detalles que hacen viva la lectura. ¿Qué nos dice el libro Benefíciese? El libro Benefíciese nos dice, por ejemplo, ahí en el párrafo 3 de la página 121, desde luego del estudio número 12, las ideas y los sentimientos se comunican no solo con la voz, sino también con los gestos. Si estos no se utilizan bien, pueden transmitir una imagen de indiferencia, es decir, puede ser una lectura fría. Por eso, hermano Llanos, le felicitamos y gracias por su preparación y por su participación. Bien, pues vamos a pasar, hermanos, ahora a la sección Seamos Mejores Maestros. Nuestro hermano Samuel Rojas nos va a presentar y va a ayudarnos en el análisis de las presentaciones para este mes en la predicación. Son 3 videos, vamos a prestarle mucha atención y desde luego también ahí en la guía tendremos ideas para presentar las publicaciones. Así que le escuchamos, hermano Rojas. A fin de seguir siendo, hermanos, mejores maestros a la hora de enseñar, quiero invitarle a que preste cuidadosa atención a los siguientes videos de las presentaciones modelo para este mes. Y a la misma vez, ¿verdad?, tome nota de los aspectos más importantes que le puedan ser útiles en la predicación. ¿Qué les parece si damos comienzo con el primer video que presenta la primera revista? Ponga mucha atención al siguiente. Me llamo Miguel. Y este es mi hijo, Jacob, que quiere hacerle una pregunta. Algunas personas creen que la Biblia está anticuada, pero otras piensan que sigue siendo muy práctica. ¿Usted qué opina? Bueno, te diré que leo la Biblia todos los días, así que para mí es un libro práctico. Y para nosotros. De hecho, vea lo que la Biblia misma dice, en 2 Timoteo 3:16 y 17. Jacob
¿Lo quieres leer tú? Sí. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Gracias. Fíjese en que el versículo 16 dice que toda escritura, toda la Biblia, es provechosa de una manera u otra. Este número de la Atalaya tiene ejemplos de lo prácticos que son los consejos bíblicos y da sugerencias para sacar más provecho de la lectura de la Biblia. Parece interesante. Hagamos esto, échele un vistazo y pruebe alguna de las sugerencias. A Jacob y a mí nos gustaría volver y conversar con usted sobre. Interesante video, ¿no lo cree? Pero ¿qué pudimos notar, hermanos, de este primer video? Por destacar algunos aspectos, por ejemplo, ¿quién hizo la pregunta? Hermano Cristian Arreola, por favor. Sí, después de presentarse el hermano, presenta a su hijo Jacob y él es el que hace la pregunta, a su hijo. Bien, hermanos, muchas gracias. Observó que aunque el niño hizo la pregunta, ¿quién continuó la conversación, por ejemplo? Hermana Olivia de Llanos. Sí, continuó el padre y después le citó el texto que hizo que también el niño leyera. Tampoco significa que iba a dejar que el niño solo se pusiera en aprietos, quizás. Muy bien, buena observación. ¿Pudieron notar alguna otra usted que le haya llamado la atención que le pueda servir en la predicación? Hermano Samuel Trejo, aquí adelante, por favor. No hay duda de que el hacer una pregunta nos permite tener una buena conversación. Por eso es muy adecuado que nosotros pensemos en la pregunta que vamos a hacer para que de esta manera rompamos el hielo y la persona pueda escucharnos con mucha atención. Exacto, hermanos. Algo que también fue importante es que ellos hicieron algo a fin de que se grabara el texto bíblico en su mente. ¿Sí pudo observar usted qué fue? Hermana Ingrid de Limón, por favor. Sí, le hizo resaltar el valor práctico del texto al decirle que toda la Biblia era inspirada, era provechosa para algún fin, entonces por eso le da la revista. Correcto. Y si usted pudo ver, fueron varias veces las que se enfatizó este texto. Por último, hermanos, ¿qué animó a hacer el publicador al amo de casa? Hermana Leonor Velázquez, por favor, aquí adelante. Probar alguna de las sugerencias que venían en la revista y pues que posteriormente lo visitaría. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué les parece si ahora vamos al siguiente video para ver qué ideas más podemos extraer ahora con este folleto? Le invito a que escuche con atención. Estamos hablando brevemente con los vecinos, ya que a muchos les preocupa el futuro. Hay tanta maldad y tantas malas noticias que muchas personas se preguntan si estaremos cerca del fin del mundo. ¿Usted qué piensa? Bueno, no sé si se acerca el fin del mundo, pero sí es cierto que las cosas están bastante mal. Lo que vemos a nuestro alrededor me recuerda una profecía de la Biblia. En Mateo 24:3 leemos que los discípulos de Jesús le pidieron una señal de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas. O como dicen otras traducciones, del fin del mundo. El versículo 7 tiene parte de la respuesta de Jesús, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. ¿Cree que describe lo que vemos hoy? Pues sí parece describir lo que está pasando. Jesús mencionó otras cosas concretas que se verían. Hay una de ellas que a mí me ha dado esperanza de que vendrán tiempos mejores. Diana, ¿podrías leer el versículo 14? Claro. Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias. ¿Se fijó en que justo en medio de tantos problemas habría algo que se predicaría? Sí, pone buenas nuevas.
pero no se me ocurre qué noticias buenas podría haber. Jesús dijo que las buenas noticias serían sobre el reino. Ese reino logrará muchas cosas maravillosas. ¿Podría pasar otro día y vemos lo que explica la Biblia sobre qué es el reino de Dios? Sí, me interesa. ¿Cuándo sería un buen momento? Bien, hermanos, como vimos en el video de Enseñemos la Verdad, ¿cómo pudo notar que estableció el terreno en común el publicador? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué forma fue? Hermana Quesia de Rojas. Al hablar con ella acerca del tiempo en el que estamos viviendo y que ella también estaba notando las malas condiciones en las que vivimos. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más hizo el publicador? Hermana Silvia de Velázquez, por favor. Le dijo que su vecindario también se preocupaba por lo que sería el fin del mundo, y eso es una frase que inmediatamente cautiva, quiere uno escuchar algo de eso. Muy bien, muchas gracias, hermana, buen detalle. ¿Algún otro, hermana Leti de Luna? Sí, le lee el texto bíblico de Mateo 24:3 y ya que termina le pregunta si cree que describe la Biblia lo que vemos hoy, que si cree que es verdaderamente lo que está pasando. Y ahí inició una conversación. Exacto. ¿Qué más dijo exactamente refiriéndose a las traducciones? Hizo una explicación breve, hermano Wilfred Giles. Sí, como nuestra traducción dice, la conclusión del sistema de cosas. Ella explicar otra traducción acerca del fin del mundo. Muy bien, hermano, muchas gracias. Y cuando habla de las bendiciones o de las buenas noticias, ¿de qué manera lo hace? Hermana de Trejo, por favor, aquí adelante. Sí, hermano, pues le cita el texto de Mateo 24:14 y el amo de casa le comenta que de qué buenas noticias podrían hablar, ¿no?, en este tiempo, y ella le menciona específicamente que ahí dice que es acerca del reino. Correcto, muchas gracias, hermano Leonardo Llanos. Sí, el mensaje que presenta no es impersonal, ella le imprime también esa esperanza que tiene para transmitir ese sentimiento. Muy bien, ese es un punto fundamental. Uno último, hermana Gloria de Jiménez, por favor. Sí, hermano, y le deja, por decirlo, la puerta abierta para hacer la revisita, porque le menciona, ¿quiere saber qué es el reino? Entonces la persona dice, pues claro que sí. Muy bien, ya sabiendo que le interesa ese tema, como dice la hermana, deja pie a la siguiente visita. ¿Qué les parece si ahora sí vemos el siguiente video? Es la vida, obra de un creador, por favor. ¿Cree que es más razonable pensar que Dios creó la vida o que la vida surgió por evolución? Siempre creí que Dios hizo todas las cosas, pero hay científicos que dicen que todo es fruto de la evolución. Así que ya no sé qué pensar. Sí, a mucha gente le pasa lo mismo. Por eso quisiera mostrarle este breve video. La humanidad lleva miles de años tratando de averiguar cómo surgió la vida. Saber cómo llegamos a existir puede ser fundamental para saber por qué estamos aquí. Aunque la ciencia explica muchas cosas, algunas personas creen que no puede dar respuestas convincentes a las preguntas que realmente importan. Preguntas como, ¿qué sentido tiene la vida? También creen que la naturaleza ofrece pruebas contundentes de que la vida fue creada. ¿Podrán esas pruebas ayudarlo a usted a encontrarle sentido a la vida? Lo animamos a que investigue sobre este tema para que saque sus propias conclusiones. Si desea saber más, lea el folleto ¿Es la vida obra de un creador? Puede descargarlo gratis en el sitio de internet jw.org o pedírselo a un testigo de Jehová. Es el folleto que el video menciona al final. En él se examinan las pruebas que han llevado a muchas personas a creer en un creador inteligente. Me gustaría volver otro día y hablar sobre la pregunta de la página 29
¿Importa lo que uno crea? Bien, de acuerdo. ¿Cuándo le vendría bien? ¿Qué podemos extraer de provecho de este último video en el cual se nos presentó el folleto del que habíamos mencionado? Hermano Jaciel, ¿qué pudiste observar, por favor? Sí, en su introducción, al hacerle la pregunta, le pidió su opinión sobre qué es lo que él pensaba, si era un creador el que hizo todas las cosas o qué es lo que él pensaba con respecto a la creación. Muy bien, Jaciel. ¿Alguien recuerda cuál fue la pregunta que planteó el hermano? Hermana de Villaseñor, por favor. Sí, él preguntó que si le parecía razonable creer que Dios había creado las cosas o si era producto de la evolución. Exacto. ¿Por qué creen que sea importante que hagamos este tipo de preguntas? Hermana Lorena de Arreola. Porque de esta manera vamos a saber qué cree la persona y cómo podemos seguir la conversación. Muy bien, muchas gracias. Hermana Frida, ¿quiere agregar algo más, por favor? Sí, cuando la persona dijo que estaba confundida en cuanto a qué creer por tantas opiniones, el video claramente dice que tiene que saber concretamente y tiene que darse el tiempo para investigar. Es un punto muy importante que me gusta a mí. Gracias, Frida. También buen punto el que acabas de destacar. Bien, hermanos, ¿cómo dio respuesta entonces el publicador a esta pregunta? ¿Cómo lo hizo? Hermana María José Mesa, por favor, aquí adelante. Destacando que dentro del folleto se encontraban muchas pruebas que le podían hacer pues razonar que Jehová era un creador inteligente. Exacto. ¿Notó qué se logró cuando se acabó de ver el video? ¿Hubo algún cambio en la persona? Hermana Lorena, por favor. Sí, despertó la curiosidad porque el video mencionaba acerca de las pruebas convincentes que podemos encontrar en cuanto a la naturaleza y eso pues sí despierta el interés de las personas. Gracias, hermana. Por último, hermanos, nos gustaría destacar, después de haber visto el video, ¿qué más hizo el publicador para finalizar la conversación? Hermana Brenda Plata, por favor. Sí, tras dejarle el folleto, dejó una pregunta pendiente para poder de esta manera revisitarlo. Muy bien, muchas gracias. Hermano Manuel Velázquez, por favor. Al aire el revisitarlo, sino más bien dicho, le pregunto, ¿cuándo se podría recibirme? Exacto. Muy bien, hermanos. Algo que nos gustaría por último destacar es que no lo olvide. Las presentaciones, ¿verdad?, solamente son muestra de lo que podemos nosotros hacer. Sin embargo, cada uno puede hacer su propia presentación ubicando en la página principal, en este espacio, a fin de que lleguemos con éxito al amo de casa. Y también nos gustaría mencionar que si bien se presenta la oportunidad, podemos presentar este folleto. Será de mucha utilidad para este mes de enero. ¿Y qué más podemos hacer según indica nuestra guía de actividades? Si vemos que el amo de casa muestra un poco de interés con este folleto, ¿qué más podemos hacer? Allí se menciona un punto muy importante. Hermana Kesia, por favor. Sí, este tipo de folleto es para aquellas personas que desean una investigación más detallada sobre las pruebas que muestran la existencia de un creador. Muy bien, y en este mismo folleto encontraremos 5 cuestiones por lo menos dignas de análisis que se encuentran y que les llamará mucho la atención a las personas del territorio. Hermano Samuel Rojas, muchas gracias por su excelente conducción. Gracias por el apoyo al análisis de nuestras presentaciones y sin duda en este mes vamos a ponerlas en práctica. Vamos a esforzarnos en ello, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos a comenzar con la parte nuestra vida cristiana. Para esta vamos a iniciarla con la canción número 138. El tema de esta canción es el gran nombre de Jehová. Se basa en el Salmo 83, 18. Así que les invitamos a ponerse de pie, si desde luego puede hacerlo, y juntos entonemos esta canción tan hermosa, el gran nombre de Jehová. Número 138.
Pueden sentarse, hermanos. En esta sección, nuestro hermano Jorge Aguirre nos hablará de las necesidades de la congregación o la parte alternativa de nuestra guía. Así que prestémosle atención a nuestro hermano Aguirre. Jesús dijo que sus seguidores darían a conocer las buenas nuevas del reino y harían discípulos. Para los verdaderos cristianos, participar en la predicación es una manera fundamental de demostrar su lealtad a Jehová. Eso explica por qué los primeros discípulos de Jesús no dejaron de predicar ni siquiera cuando sufrieron oposición. Más bien, pidieron a Jehová que les diera fuerzas para que ellos siguieran hablando de su palabra con denuedo. ¿Cuál fue el resultado? Miren, vamos a leer por favor Hechos de los Apóstoles. Les invito a abrir su Biblia y presten atención por favor a estas palabras que se hallan aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Vamos a leer de ahí los versículos 29 y 31. Dice de la siguiente manera: y ahora, Jehová, da atención a sus amenazas y concede a tus siervos que sigan hablando tu palabra con todo denuedo. Aquellos cristianos querían seguir proclamando las buenas nuevas, querían seguir hablando de Jehová a pesar de la oposición. Versículo 31, entonces dice el resultado: y cuando hubieron hecho ruego, el lugar donde estaban reunidos fue sacudido, y todos sin excepción quedaron llenos de Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Sin duda alguna, esta es una muestra de que Jehová siempre está dirigiendo a su organización. ¿Qué podemos decir de nuestros hermanos en lugares donde se ha proscrito la obra? Por ejemplo, en Indonesia, un lugar en el que por mucho tiempo no tuvieron un reconocimiento los hermanos. Si usted tuvo la oportunidad de ver su libro, el anuario 2016, pudimos observar precisamente una situación parecida. Nuestros hermanos tenían oposición, estaba proscrita la obra, no estaba reconocido el nombre de Jehová o de los testigos de Jehová en ese lugar. Sin embargo, ¿qué podemos decir a pesar de esa situación? Como en el caso de los cristianos del primer siglo, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a abrir nuestro anuario, si lo trae, o en su dispositivo, y vamos a ver precisamente la experiencia que viene ahí en la página 140 a página 142, y vamos a tratar de comentar algunos de estos detalles, ¿verdad? Se dice que la situación era proscripción, ¿verdad? A pesar de ello, gracias a la bendición de Jehová, ¿qué se logró? Hermano Cruz, por favor. De 1990, los hermanos pensaron que se podría edificar una nueva sucursal en un lugar donde no se llamara la atención, y por ello el cuerpo gobernante aprobó que se comprara un terreno cerca de Bogor, una pequeña ciudad. Exacto. Entonces, fíjese, a pesar de que no había un reconocimiento para los testigos de Jehová, ¿qué se logró entonces? Hermana de Velázquez. Sí, se logró construir esta sucursal por unos 100 voluntarios internacionales, ya que eran muy pocos los hermanos del lugar que tenían la información de que se estaba haciendo la sucursal. Así es, correcto, muy bien. ¿Qué otro detalle podemos comentar respecto a esta situación que experimentaron los hermanos? Hermana Decano. Sí, podemos ver cómo es que Jehová siempre es el que dirige esta obra, porque aparentemente un malentendido fue lo que había permitido que se pudiera llevar a cabo esta obra. Por las iniciales del hermano que estaba en contacto, las personas musulmanas habían creído que era una persona respetable. Sin embargo, Jehová
guía siempre con su Espíritu Santo y esto no fue una casualidad. Exacto. ¿Cuándo se logró entonces dedicar esta sucursal? Gracias a la bendición de Jehová. Hermana de Millán. Sí, fue el 19 de julio de 1996. Exacto, muy bien. ¿Y esto aún bajo las condiciones de que no tenían un reconocimiento, verdad? Se logró gracias a la bendición de Jehová. Como decíamos o leímos ahí el relato de Hechos de los Apóstoles. La bendición de Jehová estuvo sobre su pueblo y lograron conseguir cosas maravillosas para poder seguir honrando el nombre de Jehová. ¿Qué otros detalles interesantes podemos destacar de esta experiencia, hermanos? Que incluso algunos de los secretarios, algunos de los oficiales generales de Indonesia tuvieron oportunidad de entrevistarse con algunos hermanos de la organización, del cuerpo gobernante. Hermana de Arriola. Sí, se nos menciona cómo en 1998 pues querían intentar con más fuerza que se le levantaran las restricciones en cuanto a la actividad de la predicación. Sin embargo, esto se logró hasta el 2001, cuando, quedó impresionado al visitar la sucursal en Brooklyn, uno de estos secretarios de Estado, y pues de alguna manera, aunque no estaba a favor, pues decía que tenían muy buena reputación a nivel mundial los testigos de Jehová. Así es, correcto. Otro detalle, hermano Robles, por favor. A veces uno tiene muchos temores y piensa en las cosas negativas, pero son que se olvidamos de que el que dirige los asuntos es Jehová. Así que todos estos detalles a muchos hubieran hecho pensar, no hacemos nada, dejamos así los asuntos, todo. Sin embargo, vimos que los resultados fueron muy positivos y lo más sobresaliente es que Jehová estuvo en todos estos asuntos. Exacto. Gracias entonces a la dirección de Jehová, el 22 de marzo del 2002, ¿qué fue lo que se consiguió? Un poquito antes, incluso un año antes, ¿verdad? También por ahí. Hermana Aguirre. Sí, se consiguió que fuera registrado oficialmente ya en ese país, pero lo que se hace interesante es que el encargado de asuntos religiosos, cuando les da la inscripción, les dice que ese documento solamente les registraba ya oficialmente como cualquier otra religión, pero lo que les daba la libertad de culto era Dios. Es impresionante que un oficial o un hombre que está a cargo de esos asuntos, que años atrás se les ha negado, reconozca que viene de parte de Dios el derecho a predicar. Exacto, ¿verdad? Y lo que les dijo, ahora tienen los mismos derechos que las demás religiones. Hermana de Villaseñor. Y qué alegría también debieron de haber sentido cuando un año antes, en junio del 2001, dice ahí que el fiscal general convocó una reunión y la ironía es que 25 años antes les habían dado su papel de que quedaba prohibida la obra y ahora dice que les daban un documento que revocaba la prohibición. Entonces fueron años que los hermanos tuvieron que batallar, pero finalmente Jehová bendijo su labor. Exacto, aguantaron, fueron persistentes, siguieron predicando, le pidieron fuerzas a Jehová para poder lograr su objetivo, que era edificar un lugar para que se pudiera llevar a cabo mejor la obra, ¿no? ¿Qué nos enseña esta experiencia, hermanos? ¿Qué podemos aprender de ella? Hermano Víctor. Es sorprendente que en un país en donde los mecanismos gubernamentales podían haber suprimido a la obra completamente o dejarla inactiva, no lo lograron y sencillamente durante el tiempo que parecía que estaba bajo proscripción, continuaron inclusive construyendo, pero en nivel físico, y a nivel espiritual construyeron un pueblo para el nombre de Jehová también los hermanos. Gracias, correcto, así es. Hermana Alma. En muchas ocasiones, aunque nos parezcan las cosas imposibles, para Jehová no hay nada imposible.
y mediante su Espíritu Santo guía a su pueblo para saber cuáles van a ser las próximas necesidades, y Él es el único que sabe el futuro. Entonces, las indicaciones que nos dé mediante su organización, ser leales y acatarlas como Él nos la dice. Exacto. Estamos viviendo en tiempos cruciales. No sabemos el día de mañana qué pueda suceder. Sin embargo, nuestra postura, ¿cuál debe de ser entonces? Al ver este ejemplo de aguante y de persistencia de los hermanos, porque si no hubieran tenido esa persistencia, no se hubiera llevado a cabo esa obra. Hermana Esther Plata. Sí, el de seguir apoyando, sea como sea, los arreglos de la organización, porque un aspecto importante que también podemos ver es que las donaciones que de alguna forma se dan mundialmente ayudó a estos hermanos a que pudieran ir otros hermanos capacitados a cumplir con su tarea y poder lograr el objetivo que estaban planeando. Así es, correcto. Qué importante es eso. Hermano Demetrio. Sí, hermano, hay que recordar que en cualquier parte del mundo podemos encontrar una persona como lo que se describe aquí de Marzuki Darsuman. Él, en su último día de actividad política, en la misma oficina, 25 años después, entregó el documento que estaba revocando todo lo que se había hecho antes. Entonces pasaron 25 largos años y eso nos indica a nosotros que no hay que desesperarnos. Hay que confiar plenamente en Jehová, que en el momento apropiado Él liberará todo y toda la tierra de lo que es Satanás. Así es, correcto, muy bien, muy cierto, ¿verdad? ¿Qué le enseña más a usted esta situación, hermana de Rojas? Que a pesar de la proscripción, los hermanos no se cerraron, no se quedaron quietos, sino siempre su mentalidad fue el de seguir trabajando. De igual manera, entonces, a pesar de las circunstancias que tenemos, siempre debemos de trazarnos metas. Sin lugar a duda, muy importante. Frida. Sí, la disposición que tuvieron los otros hermanos de otros países para poder ayudar a construir ese salón, pues de seguro que fortaleció mucho la fe de esos hermanos. Exacto, correcto. Hermana Leonor. Bueno, y aquí nos dicen claramente que nunca dejaron de reunirse, que pues aprovechaban incluso hasta las bodas con pretexto como para celebrar asambleas. Exacto, ¿verdad? Así es que tenemos que seguir trabajando, hermanos. Como decíamos hace un momento, no sabemos el día de mañana qué pueda suceder con nosotros. Aparentemente hay calma, hay tranquilidad. No obstante, tenemos que seguir trabajando para hacer la voluntad de Jehová. Muchas gracias, hermano Aguirre. Esta información es muy estimulante, ¿verdad? Y nos da mucha confianza en Jehová. Gracias, hermano, por esta información. Bien, pues ahora vamos a pasar al estudio bíblico de la congregación. Este está a cargo de nuestro hermano Reinaldo Luna. Prestemos atención a este. Muy bien, hermanos, si gustan ubicar, por favor, su libro ahí en la página número 62. Estaremos analizando los párrafos del 8 hasta el número 15. ¿Qué va a ser lo destacado de este estudio? Bueno, ¿qué métodos ha utilizado la organización para proclamar el mensaje? La obra más importante, que es las buenas nuevas a todo el mundo. Vamos a iniciar la lectura de nuestros párrafos. Y hay una pregunta interesante en los párrafos del 8 al 10, que vamos a mencionarla de antemano. ¿Qué impulso dieron las asambleas a la predicación? Ponga un ejemplo. Tenemos ahí un recuadro interesante también que analizar. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Leonardo Llanos que nos apoye en la lectura de estos párrafos. Vamos a iniciar con el párrafo del 8 al 10. Discursos en las asambleas. Ansiosos de recibir guía, los estudiantes de la Biblia celebraron del 1 al 8 de septiembre de 1919 en Cedar Point, Ohio, Estados Unidos, su primera asamblea grande después de la Primera Guerra Mundial.
El segundo día de la asamblea, el hermano Rutherford pronunció un discurso en el que dijo clara y directamente la misión del cristiano en la tierra. Es la de proclamar el mensaje del reino del Señor. El momento culminante de la asamblea llegó 3 días después, cuando el hermano Rutherford presentó una conferencia titulada Discurso a los colaboradores, que más tarde se publicó en la revista Watchtower con el título Anunciando el Reino. El hermano Rutherford dijo que en sus momentos de reflexión es natural que el cristiano se pregunte, ¿para qué estoy en la tierra? Y añadió que la respuesta tenía que ser, por su bondad, el Señor me ha hecho su embajador para que lleve al mundo el mensaje divino de la reconciliación, y mi privilegio y deber es anunciar ese mensaje. El hermano Rutherford también anunció en esa ocasión que se publicaría una nueva revista, The Golden Age, conocida hoy como Despertar. Su propósito era dar a conocer que el reino es la única esperanza de la humanidad. Entonces, el hermano preguntó, ¿cuántos de los presentes deseaban participar en la distribución de esa revista? Un informe sobre la asamblea relató, la respuesta del auditorio fue realmente conmovedora. 6,000 personas poniéndose de pie como si fueran una sola. La nota 2 menciona, el folleto, a quienes se les confía la obra, explicó que la campaña de distribución de la revista The Golden Age tenía como objetivo llevar el mensaje del reino de casa en casa. Se recomendó a los hermanos que dejaran un ejemplar en cada hogar, sin importar si se tomaba una suscripción o no. Durante los siguientes años se les animó a ofrecer suscripciones tanto de esta revista como de la Watchtower. A partir del 1 de febrero de 1940 se les exhortó a distribuir ejemplares sueltos de las revistas e informar la cantidad repartida. Regresando al párrafo. Obviamente, el rey tenía partidarios muy deseosos de proclamar su reino. Bien, hermanos, hay muchos detalles que podemos ver aquí en esta pregunta. Quisiéramos pedirle su apoyo para que nos centremos en uno de ellos. Vamos a hacer la pregunta, ¿qué impulso dieron las asambleas a la predicación? Ponga un ejemplo. Hermana María José Mesa, por favor. Vemos cómo desde la primera asamblea de septiembre de 1919, pues todo el programa destacó la misión del cristiano en la tierra, pero principalmente el hermano Rutherford pronunció un discurso que hablaba que el propósito era anunciar el glorioso reino venidero del Mesías. Muy bien, muchas gracias, hermana. ¿Por qué fue exactamente posterior a la Primera Guerra Mundial? ¿Usted se puede imaginar por qué se impulsó en esa asamblea o cuál era la razón o el motivo? Hermano Cristian Arriola. Sin lugar a dudas, los hermanos estaban ansiosos de recibir guía. Entonces se celebró esa primera gran asamblea después de la Primera Guerra Mundial y se dio un gran impulso a esta obra. Muy bien, hermano, gracias. Hermana Sandra Decano, por favor. Tan solo unos años antes, los hermanos habían estado encarcelados y de alguna manera el enemigo había creído que había acabado con la obra. Sin embargo, con este motor que se impulsa a los hermanos a llevar esta obra del reino, pues sin duda fue algo bastante alentador. Muy bien, hermana, gracias. ¿Qué se había establecido años antes, hermanos? ¿Y por qué era importante dar o por lo menos este título de esta asamblea? Hermano Víctor Figueroa, por favor. El hecho de que ellos estuvieran seguros de que para 1914 el reino de Dios había sido establecido en los cielos y que consecuencia de esa nueva nacionalidad, por decirlo así, que ellos tenían, habían sido odiados por el mundo, los ponía en una posición de anunciar el reino y proclamar el mensaje del Señor en la tierra. Así es, muchas gracias, hermano. También puede notar un detalle ahí en el párrafo 8, hermanos, de ¿cuánto era la duración de una asamblea? Hablando ahí en el año de 1919. ¿Cuánto duraba una asamblea? Interesante el dato. Hermano Robles, por favor. 8 días. 8 días. Note, lo que ahora son 3 días. Si usted nota ahí en el párrafo, dice del 1 al 8 de septiembre. Entonces, además de que se había establecido ya el reino,
era necesario dar este mensaje a todos y por eso era importante también el tiempo que se estaba determinando a la asamblea, hermanos. ¿Qué otro detalle importante notamos ahí en la página el 63? Que fue otro impulsor para proclamar las buenas nuevas. Hermana Frida Llanos, por favor. Sí, haciendo referencia al año de 1922, durante una asamblea, el hermano Rutherford le dio un enorme impulso a la campaña de predicar, porque dijo a su auditorio que tenían que proclamar quién es Jehová Dios y Jesucristo el Rey. Muy bien, muchas gracias, hermana. Hermana Yolanda de Trejo, por favor. Sí, hermano, entonces, recordando todavía en la asamblea de 1919, se da la noticia de que se va a publicar una nueva revista, la revista de Golden Age. Esta era para dirigir la atención a las personas hacia el reino, ¿verdad? Ahora nosotros la conocemos como La Despertad, y esa revista ayudó mucho, hermano, fue un impulso muy grande para que las personas llegaran a conocer más acerca del reino de Jehová. Otra cosa que se hizo es que se iba a nombrar un director de servicio para las compañías, que en ese tiempo así se les llamaba. Muy bien, hermana, muchas gracias. Hablando de la revista Golden Age, hermanos, ¿cómo fue la instrucción que tenía que distribuirse esta revista? De acuerdo a la nota. Hermana Berenice de Villaseñor, por favor. Sí, completamente impulsó la predicación de casa en casa, porque la instrucción era que se dejara un ejemplar en cada hogar. Y dice ahí, sin importar si estaban suscritos o no, porque recordando que la revista Watchtower solamente llegaba a los hogares por suscripción, pero ahí se habló de que cada persona tuviera un ejemplar, y a partir del 1 de febrero de 1940 ahora se les exhortaba a los hermanos a distribuir estos ejemplares de forma individual. Muy bien, hermanos. Y hablando y ahondando en ese punto que mencionó la hermana Berenice, anteriormente, antes de 1940, ¿se informaban estas revistas? Hermana Antonieta, por favor. No, hermano, no se llevaba un conteo, pero a partir de este año, de 1 de febrero de 1940, se empieza a informar la cantidad repartida. Muy bien, gracias. Hermano Jonathan, por favor, Limón. También podemos ver el impulso que se dio, porque cuando se presenta o se les informa que se publicaría esta revista, ahora se les invita a participar en esta obra de distribución, y podemos ver cómo ellos reaccionaron, porque dice ahí que 6,000 personas se pusieron de pie al instante cuando se les hizo la invitación. Ahí podemos ver el gran impulso que esta asamblea significó. Muy bien, muchas gracias, hermano. Otro aspecto de otra asamblea que podemos mencionar. Hermano Samuel Rojas, por favor. Sí, para el año de 1935 en Washington, ¿verdad? Se menciona que, tal como dice Revelación capítulo 7, versículos 9 al 17, es cuando se identifica, ¿verdad?, que un grupo formado se llamaría la gran muchedumbre, y estas tendrían la esperanza de vivir para siempre en la tierra. Y este punto, ¿verdad?, se comprendió mejor y se dio gran punto al alce de la predicación. Muchas gracias, hermano. Hermana Leonor Velázquez. Bueno, y en la asamblea de 1931 en Ohio, los estudiantes de la Biblia adoptaron el nuevo nombre como Testigos de Jehová. Y bueno, sin lugar a dudas, ahí se ve la responsabilidad de quienes adoran a Jehová, es proclamar su nombre y su reino. Muy bien, muchas gracias. Hermano Manuel Velázquez, por favor. En la asamblea de 1922 en Ohio, durante el discurso El Reino, el discursante dijo 3 veces: anuncien, anuncien, anuncien al rey y a su reino. Seguramente estas palabras motivaron mucho a al presente para seguir anunciando el reino de Dios en esos momentos. Muy bien, hermano, muchas gracias. Fue enfático, ¿verdad? 3 veces mencionado. ¿Qué podemos notar ahí en la lámina, hermanos? ¿Qué anuncio se veía ahí para todos los presentes en la plataforma? Hermano Leonardo Llanos Jr., por favor. Sí,
Sí, en la asamblea de Cedar Point, en Ohio, en 1922, encima de la plataforma se desenrolló un cartel que decía "Anuncien el rey y el reino". Muy bien, hermano, muchas gracias por sus valiosos comentarios. Interesante, ¿verdad? Era anunciar las buenas nuevas. Ese era todo el objetivo, a partir de que se había establecido el reino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con los siguientes párrafos, el 11 y el 12, por favor. Publicaciones. En las páginas de la revista Watchtower se enfatizó con cada vez más claridad la importancia de la obra que Jesús predijo. La predicación de las buenas nuevas. Analicemos algunos ejemplos de principios de la década de 1920. ¿Qué mensaje se proclamaría en cumplimiento de Mateo 24:14? ¿Cuándo se llevaría a cabo esa obra? En el número del 1 de julio de 1920, en el artículo titulado Evangelio del Reino, se explicó que las buenas nuevas se centraban en el fin del viejo orden de cosas y el establecimiento del reino del Mesías. También se indicó claramente cuándo se predicaría este mensaje. Tiene que darse entre el tiempo de la Primera Guerra Mundial y el tiempo de la Grande Tribulación. En consecuencia, el artículo destacaba: ahora es el tiempo para que se proclamen estas buenas nuevas por todas partes de la cristiandad. La pregunta a estos dos párrafos, con relación al tiempo en que se llevaría a cabo la obra predicha por Jesús, ¿qué se publicó en 1920? Hermana Brenda Plata, por favor. Sí, que con relación a Mateo 24:14, el mensaje que se proclamaría sería el de el fin de un viejo orden de cosas y el establecimiento del reino del Mesías. Muchas gracias, hermana. Hermana Antonieta, por favor. Y algo más que se publicó es cuándo se llevaría a cabo esta predicación, y se quedó en claro en este artículo que sería durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial y el tiempo de la Grande Tribulación, o en otras palabras, durante el tiempo en el que estamos viviendo. Muchas gracias, hermana. Hermano Jaciel, por favor, Larios. Sí, en ese mismo artículo se declaró firmemente que ya era el tiempo para proclamar estas buenas nuevas por todas partes de la cristiandad. Gracias, hermano. Note entonces lo importante que era llevar este mensaje. Pero ¿habría que presionar al pueblo cristiano para que llevara este mensaje? Veamos el párrafo número 13, por favor. ¿Habría que presionar al pueblo de Dios para que predicara? Claro que no. El artículo Sed Fuertes de la revista Watchtower del 15 de marzo de 1921 animó a los cristianos ungidos a que demostraran qué los impulsaba a predicar. Se les exhortaba a preguntarse: ¿no es mi mayor privilegio, así como mi deber, participar en esta obra? El artículo continuaba: estamos convencidos de que cuando vean que la predicación es un privilegio, serán como Jeremías, en cuyo corazón la palabra del Señor era como un fuego ardiente encerrado en sus huesos, al que no podía resistirse y que lo impulsaba a seguir hablando. Ese cálido estímulo reflejaba la confianza que Jehová y Jesús tenían en los leales partidarios del reino. La pregunta al párrafo número 13. En un artículo publicado en 1921, ¿cómo se animó a los cristianos ungidos a demostrar lo que los impulsaba a predicar? Hermanita Alex Lario, por favor. Sí, dice que el artículo que se llama "Estamos convencidos de que cuando veían que la predicación es un privilegio, serían como Jeremías, que cuyo corazón de la palabra del Señor era como un fuego ardiente en el cerrado de sus huesos, al que no podía resistir y que lo impulsaba a seguir hablando". Muchas gracias, hermana. Hermana María Luisa Bolaños, por favor.
Sí, aquí en 1921 se le animó a los cristianos ungidos a que demostraran qué era lo que les impulsaba a predicar. En este caso se hacen una pregunta: ¿no es mi mayor privilegio, así como mi deber, participar en esta obra? Muchas gracias, hermana. ¿Pudieron notar, hermanos, que al principio era la New Age, la revista que era la Despertad, y posteriormente quien fue dando el impulso a la predicación fue la Watchtower, lo que ahora es la Atalaya, ¿verdad? Interesante cómo es que ya esta revista empieza a impulsar. ¿A quiénes le estaba impulsando en ese tiempo? ¿O a quiénes estaba dirigido este mensaje? ¿Era a todos los testigos de Jehová de esa época? Hermana Miriam Martínez, por favor. Se les animó únicamente a los cristianos ungidos que si ellos veían la predicación como un privilegio, serían como Jeremías, que tenían fuego ardiente, de esa manera no podían resistir, al contrario les iba a impulsar a seguir hablando de la palabra de Jehová. Gracias, hermanita. Hermana Ingrid de Limón, por favor. Y bueno, aunque esa exhortación se estaba dando a aquellos cristianos ungidos, este autoexamen también nos sirve a nosotros, ya que pues nosotros tampoco se nos obliga a hablarle a las personas de lo que hará el reino en un futuro. Pero ese deseo de Jeremías también nos va a llegar a nosotros cuando realmente comprendamos que es un maravilloso y gran privilegio el que tenemos de dar a conocer ese reino. Muchas gracias, hermana. Hermana Sandra, por favor, decano. Sí, hermano, es interesante porque ese artículo que tenía por título Sed fuertes, sin duda impulsó mucho a los hermanos porque se tocó el tema de que si alguno de ellos tenía algún tipo de limitación, se les recomendaba encarecidamente que no se desanimaran y que a la misma vez no se retuvieran de hacer lo que pudieran. Así es que sin duda cuando los hermanos pudieron leer estas palabras, cobró ánimo y de nuevo para seguir predicando las buenas nuevas. Muchas gracias, hermanas. ¿Confiaría Jehová y Jesús en estos cristianos ungidos? Hermano Cruz, por favor. Se ve la confianza que ellos tienen para con su pueblo, ya que no obligó, no presionó a nadie, sino más bien mediante el estímulo se ayudó a ver que teníamos que predicar. En este caso, en 1921, a los ungidos, y de la misma manera es ahora. Muchas gracias, hermanos. Hermano Manuel Velázquez, por favor. Es más, todavía en vida Jesucristo dijo, harán cosas mayores que estas. Entonces estaba confiando plenamente en que todos sus discípulos harían cosas grandes acerca de la santificación del nombre de Jehová y de predicar el reino. Muchas gracias, hermanos. ¿Cómo debería llevarse este mensaje? Veamos ahora los párrafos 14 y 15. Ahora bien, ¿cómo deberían los cristianos verdaderos llevar el mensaje del reino a otras personas? En la revista Watchtower del 15 de agosto de 1922 se publicó un artículo corto, pero impactante, titulado El servicio es esencial. En él se exhortaba a los cristianos ungidos a llevar con entusiasmo el mensaje impreso a las personas y hablar con ellas en las puertas de sus hogares, para dar testimonio de que el reino de los cielos se ha acercado. Está claro que desde 1919 Cristo ha utilizado a su esclavo fiel y discreto para destacar repetidamente que el cristiano tiene el privilegio, el deber de proclamar el mensaje del reino. Pero, ¿cómo respondieron los primeros estudiantes de la Biblia a dicha exhortación? Agradecemos a nuestro hermano Llanos por el apoyo a la lectura de estos pasajes. Muchas gracias, hermano. Vamos a hacer la pregunta de los párrafos 14 y 15. Según se publicó en la revista Watchtower en 1922, ¿cómo deberían los cristianos ungidos llevar el mensaje del reino? Hermana Bersabe de Robles, por favor. Pues se exhortó a que lo hicieran como realmente lo sentían, con entusiasmo, puesto que ellos estaban muy entusiasmados y estaban participando en esa obra. Ahora podemos ver, ¿verdad?, el registro, cómo es que ellos lo hacían de puerta en puerta con todas las personas y daban un testimonio completo en cuanto a cómo ellos agradecían a Jehová el que les hubiese permitido ese privilegio y estaban utilizándolo de una manera apropiada con mucho entusiasmo. Gracias, hermana.
Hermano Aguirre, por favor. Podemos ver entonces de manera muy clara cómo es que nuestro Señor Jesucristo utilizó al esclavo fiel y discreto para dirigir esta obra de diversas maneras. Hoy mismo lo podemos ver cómo se está llevando a cabo y cómo es que se da prioridad a la predicación de las buenas nuevas. Eso demuestra entonces cómo es que Jesús está dirigiendo a su organización para que se sigan proclamando estas buenas nuevas. Muchas gracias, hermano. Vemos cómo desde esos tiempos, hermanos, cómo hacían la predicación ellos, cómo daban a conocer las buenas nuevas. El hermanito de Edgar Cruz, por favor. Sí, con entusiasmo. Mucho entusiasmo, ¿verdad? Y además, también, ¿qué sistema usaban? El hermano Leonardo Figueroa, por favor. Con material impreso para que la gente pudiera ver dibujos y leer. Muy bien, ¿verdad? Pero también algo que estamos haciendo nosotros ahora actualmente, ¿verdad? ¿Cómo lo llevaban? Ellos, hermana Olivia de Llanos, por favor. De una manera ordenada como lo seguimos haciendo, que es de casa en casa. Muy bien, ¿verdad? Para dar el testimonio como lo seguimos haciendo, como lo mencionaba el hermano Aguirre. O sea, ya el sistema estaba establecido por nuestro Señor Jesucristo y seguía y continuaba así. Hermano Samuel Rojas, por favor. Sí, por ende vemos que las palabras cuando dice el servicio es esencial, entonces deberíamos de ponernos a pensar en cómo podemos mejorar a fin de imitar ese ejemplo que se llevaba desde anteriormente para que podamos realizarlo del mejor modo posible para agradar a Jehová. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermana de Luna. Y siempre ha sido importante llevar a cabo este mensaje, pero si en aquella época para ellos era prioridad, para nosotros con mayor razón, porque cada vez estamos más cerca del fin y hay muchas personas que necesitan enterarse de que los cambios que va a traer el reino de Dios. Muy bien, muchas gracias. ¿Notamos a partir de cuándo se dio mayor auge o a partir de qué año se dio más auge a esta predicación? Hermano Robles, por favor. Pudiéramos decir que fue desde la asamblea en Cedar Point, Ohio, en 1922, porque de ahí en adelante se habló de anuncien el reino. Bien, hermano. Bueno, esta obra estaba originalmente haciéndola el esclavo fiel y discreto, el cuerpo ungido. Pero ¿qué había de las otras ovejas? De la grande muchedumbre de la que se mencionaba ahí en la asamblea de 1931. ¿Cómo recibirían esta instrucción de anunciar las buenas nuevas? Bueno, esta será una pregunta muy interesante que se le va a dar respuesta en la siguiente sección del estudio del libro. Muchas gracias por sus comentarios, hermanos. Hermano Reinaldo, muchas gracias. Muy buena conducción, hermanos. Y el tema es estimulante. Realmente estamos seguros que el reino de Dios está en funciones. Y estamos trabajando con nuestros hermanos en esta predicación. Bien, hermanos, pues estamos concluyendo nuestra reunión, ¿verdad? Pero, ¿qué tendremos para la próxima semana? ¿Cómo disfrutó usted esta reunión? Son puntos interesantes, ya finalizando nuestra reunión. Si usted notó, vimos cómo Jehová Dios cuida a su pueblo, cómo Jehová Dios tiene un interés particular en su pueblo. Alimento, cuidado, atención. A veces tenemos inquietudes y Jehová nos dice, no tengas temor, yo estoy contigo. Es interesante también. Y algo que pudimos notar en las perlas es una pregunta que se hizo. Los miles y miles de congregaciones de todo el mundo están relacionadas con los cuartos interiores, protectores, predichos en Isaías 26:20. Durante la gran tribulación, la gran muchedumbre permanecerá organizada y constantemente alerta a las instrucciones divinas. Esto es muy importante y se presentó en las perlas.
de nuestra vida cristiana, hermanos, pues ahí vimos videos, nos capacitaron para poder predicar en este mes de enero con todas las herramientas que tenemos a la mano en este nuevo mes, ¿verdad? Y del estudio bíblico, ¿qué podemos decir? Fue muy interesante. Podemos darnos cuenta cómo avanza el reino. Y ahora ya nos incluimos nosotros, ¿verdad? Pero como decíamos, ¿qué viene la próxima semana? Bueno, miren, vamos a abarcar de Isaías capítulo 29 al 33. Ese es, en tesoros de la Biblia, Jesucristo es el Rey que reinará para justicia y nombrará príncipes. Hay que prestar atención a este detalle. ¿Cómo nombra Jehová a esos príncipes y cuándo los nombra? Incluso hay un video relacionado con esto. En Perlas vamos a prestar atención especial a Isaías 33, 22. ¿Cuándo llegó a ser Jehová juez, legislador y rey de la nación de Israel? ¿Y cómo lo hizo? En Seamos Mejores Maestros, la primera conversación estará a cargo de nuestra hermana Julia Muñoz y nuestra hermana Araceli Bolaños. La revisita estará a cargo de la hermana de Robles y la hermana Frida Llanos. Y en el curso bíblico, la hermana Pelayo y nuestra hermana Caterín Peralta. Está hablando acerca del libro Amor de Dios y mostrando cómo llegar al corazón del estudiante. Vamos a ver el video que decíamos hace un momento, el escondite contra el viento, basado en Isaías 32:2. Y el estudio de bíblico, como el de esta semana, muy estimulante. Pues bien, hermanos, esta ha sido nuestra consideración. Y ahora, para concluir nuestra reunión, pues vamos a entonar una canción. La canción número 40, perdón, la canción 66, ¿verdad? Es la canción 66. ¿Sí, bien, es la canción 66. Después de esta oración, de esta canción, nuestro hermano Manuel Velázquez hará la oración de conclusión.